Bueno, me alegra muchísimo poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios en un momento como este, en el que todas las señales que vemos en el mundo nos muestran de que la venida de nuestro amado Salvador es inminente. Y entonces me imagino que tenemos una alegría enorme porque vemos que todo va ya encaminado y de acuerdo a lo que el Señor nos advirtió en Mateo capítulo 24 y en otros, ¿no? En Marcos 3, en Lucas 21, en el Apocalipsis, y especialmente el versículo de Mateo capítulo 24 y versículo 33, que dice: cuando vean todas estas señales, sepan que está cerca, a las puertas. Así que esa es nuestra situación ahora. Estamos a las puertas, vemos todo lo que está pasando y podemos decir con certeza de que Cristo está a las puertas. Y entonces, en este momento, en este transitar el principio del fin de la historia de este mundo, cuando van a terminar todas las lágrimas, todo el dolor, todos los abusos, el maltrato que existe, lo importante es recordar cómo fue la vez anterior el mundo se terminó, porque ustedes saben que este es el segundo final del mundo. Este mundo ya tuvo un fin. La Biblia nos cuenta que el mundo fue acabado con agua. ¿Mm? En Génesis se nos cuenta la historia de 1843 años, según sacamos las cuentas con nuestra familia en un estudio, en que vivieron desde Adán hasta Noé, familias como nosotros, personas, y que llegaron a tener una forma de vida que hizo que el Señor se arrepintiera de haberlos creado. La Biblia nos dice que este fin, ¿no? este primer final del mundo, tuvo una razón de darse. Y vamos a leerlo. Les pido que busquen en sus Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 6. Génesis 6. Génesis 6, versículos 1 en adelante, dice así: Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, dice el versículo 4, en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. 7. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense ustedes, hermanos, lo que tenemos nosotros acá. Tenemos la razón, la decadencia de la degradación que llevó al mundo a que el Señor, a su destrucción, a que Dios viera que era tanta la maldad, era de continuo solo el mal, que el Señor decidió destruir este mundo que había creado con tanto cariño, porque unos capítulos antes vemos que
el Señor creó cada día algo, ¿no? Y rodeó a Adán y Eva de un huerto. Ustedes saben que dice que Él plantó un huerto. Plantar un huerto es un trabajo, uno tiene que ir a hacerlo, preparar la tierra, poner las semillitas, regarlas, ¿no? Él plantó, no dice Él dijo y se hizo un huerto, dice Él plantó un huerto y allí puso a Adán y Eva, ese era su hogar. Fíjense ustedes que este hogar que Dios creó era en un principio feliz, luego entró el pecado, vinieron muchas generaciones, ¿no? Si bien la unidad en la que se medía la edad de las personas antes del diluvio era el milenio, ¿no? Alcanzaron a convivir muchas personas, ¿no? Se calcula que eran más o menos la misma cantidad de seres humanos que ahora existimos. Ellos no tenían enfermedades en general, la gente sana, tenían muchos hijos, se procreaban sin tener esterilidad, o por lo menos nosotros vemos en la Biblia que ellos eran perfectos, estaban recién salidos de las manos de Dios. Pero llegaron a un punto en el que ya no eran así, que fueron degradándose hasta que solo pensaban en el mal. O sea, ellos no creían en Dios ni lo respetaban, o si creían no lo respetaban, no lo obedecían, y tampoco amaban a sus hermanos, a su prójimo, porque ese es el resumen de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Saben lo más llamativo de esto? Es que la antesala de esto se encuentra en el versículo 2 de este capítulo 6 que acabamos de leer. La antesala de que el mundo llegara a ser totalmente malo. Dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Miren ustedes, había hijos de Dios y por lo tanto podemos concluir que también había hijas de Dios. Y como había hijas de los hombres, también había hijos de los hombres, ¿no? Pero acá marca el capítulo 6 y el versículo 2 que el inicio de la maldad, de que esta generación terminara estando totalmente degradada, fue cuando los hijos de Dios eligieron entre todas las hijas de los hombres para casarse con ellas, ¿no? Escogiendo entre todas las tomaron. ¿Saben por qué esto es algo que llama la atención? Por varias razones, pero la primera que les quiero mencionar es que ellos eran hijos de Dios. Eran hijos de Dios. Y ellas eran hijas de los hombres. Acá se marca una diferencia. Ellas no eran hijas de Dios. Las hijas de Dios en la Biblia se les llama, fíjense en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, dice, el versículo 5, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. ¿Cómo les llamaba a las mujeres que estaban apegadas a Dios? Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, dice. Entonces tenemos que hay hijos de Dios y santas mujeres que esperaban en Dios. Pero también hay hijos de los hombres, hijas de los hombres. Y vemos que los hijos de los hombres, ahí mismo se los describe, porque dice que en el versículo 4 de Génesis 6, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. O sea, ellos, ¿en qué se ocupaban? De hacer actos valientes para forjarse un nombre. Ese fue el resultado de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Hasta ese momento,
entendemos por lo que nos dice el versículo que los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres, perdón, con las hijas de Dios, y los hijos de los hombres con las hijas de los hombres. Pero algo ocurrió, que los hijos de Dios empezaron a darse el permiso de mirar a las hijas de los hombres. Hace unos años atrás, varios años atrás, pongamos más o menos unos 25 años atrás a 30, nosotros, si hay alguien acá que tiene más de 40 años, va a poder recordar cómo era que nosotros, entre todos los cristianos, diferenciábamos rápidamente, incluso en la sociedad en general, cuando había la diferencia entre dos tipos de mujeres. Las mujeres, que eran mujeres decentes, piadosas, ordenadas, y las otras mujeres, que eran personas mundanas, personas rebeldes, y podíamos advertir esa diferencia en la ropa, incluso, en la forma de arreglarse de ellas, ¿no? Y aunque eso se ha dejado de tratar, creo que es muy bueno traerlo a colación porque la Biblia lo menciona, ¿no? En el mismo capítulo 3 de Primera de Pedro menciona que se atavían diferente las mujeres santas que las otras mujeres. Hace esos años atrás, nosotros podíamos verlo. Yo iba en la calle y podía ver cómo era una mujer, ¿no? Si era una mujer decente y ordenada, si era una mujer de su casa, le llamábamos, o si no, si era una mujer libre, si era una mujer que la decencia no le importaba y solo quería hacer su voluntad. Y si nosotros hoy tuviéramos que hacer esa diferencia, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero cuando uno va en la calle, a veces no puede evitar pensar, las mujeres se visten como antes se vestían las mujeres libres, rebeldes, que no eran decentes. Que es la mayoría, cuando uno va y ve eso y dice, ¿qué es esto? ¿No? Yo creo que los hijos de Dios empezaron a ver que las hijas de los hombres les atraían, que ellas se vestían en forma sensual probablemente, porque ellas son libres, porque ellas se ataviaban externamente, con peinados rebuscados, con joyas, atraían en todo lo externo y con vestidos costosos, ¿no? Hoy creo que nosotros tenemos el mismo escenario. Por eso es tan importante leer lo que pasó en la antigüedad. Y entonces los hijos de Dios, dejando estos hogares protegidos que ellos tenían en las montañas, porque dice que en los valles se fueron a vivir los hijos de Caín, empezaron a ver a estas mujeres. Yo creo que antes también las habían visto, pero ahora las miraron con otros ojos. Las miraron como para unirse a ellas, como para formar con ellas una familia. Pero ¿qué unión puede tener lo santo con lo profano? Entonces, cuando los matrimonios tuvieron hijos, estos hijos eran valientes y eran de nombre. No dice que eran hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y que el producto eran hombres de renombre y valientes. No dice que eran hijos de Dios. O sea que esta mezcla daba como resultado a estos hombres valientes y de renombre, pero no daba como resultado hombres de Dios o santas mujeres. Nosotros en la actualidad estamos viviendo una degradación moral vertiginosa. Vamos en una caída libre hacia todo lo que es inmoral. Ya no nos atrevemos muchas veces a dar opiniones en determinados grupos de personas porque cualquier opinión que no sea una mentalidad de libertinaje es mal vista y nos tildan inmediatamente como personas que no podemos o no tenemos apertura de mente y que somos fóbicos hacia algunos grupos de personas. Así que miren ustedes en qué situación difícil nos encontramos, porque somos llamados a ser hombres de Dios y mujeres santas en un ambiente en el que
los hijos de los hombres, las hijas de los hombres tienen la predominancia. Es algo difícil, ¿no? Entonces acá vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que Dios espera en esta última generación, en la que está lleno de hijos de hombres y de hijas de hombres, y en la que los hombres de Dios son tentados para elegir hijas de los hombres. Dios nos hace un llamado a la consagración. Fíjense ustedes lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios quiere de ustedes, que vivan consagrados a Él, dice otra versión de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos santos. Y el versículo 4 dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión y malos deseos como la gente que no conocen a Dios. Nuevamente hace una diferencia entre los hombres que no conocen a Dios y los hombres que conocen a Dios. Y dice que los hombres que conocen a Dios viven consagrados a Él. Toda su vida está entregada a Dios. Ellos trabajan consagrados a Dios. Ellos viven cada día como personas santas, apartadas del mal. Porque han leído Segunda de Corintios, versículo 6. Perdón, capítulo 6 y versículo 17. Desde el 16 vamos a leer. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Segunda de Corintios 6, 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. El Señor nos dice que nos apartemos del mundo, de lo mundano, de todo aquello que tenga algo mundano, porque no hay concordia entre Cristo y Satanás, y Belial le llama acá. Porque esa unión hace que desaparezcan los hombres santos y las mujeres de Dios. La unión entre lo sagrado y lo mundano hace desaparecer la creencia en Dios. Y nosotros somos una generación que tiene que guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12. Por eso el Señor nos pide que nos apartemos, que ni siquiera lo toquemos, para que no nos convirtamos en personas cuyo pensamiento es de continuo el mal. Porque la unión entre lo sagrado y lo mundano, lamentablemente, pero es la realidad, hace que lo mundano prevalezca. Porque los hijos de Dios fueron seducidos por las hijas de los hombres. Yo no sé si ellos se daban cuenta que estaban siendo seducidos. La voluntad de Dios no es que las mujeres cristianas seduzcamos a los hombres. La voluntad de Dios es que las mujeres cristianas seamos mujeres que nos adornemos internamente, como dice Primera de Pedro 3:4, con un corazón suave y apacible. Otras versiones dicen tierno y sereno. Tranquilo, dicen otras versiones. Ese es el corazón, el adorno, el atavío que Dios quiere de las mujeres santas. No lo externo, no aquello que parece un paquete de regalo, pero que cuando uno lo abre está vacío.
Dios lo que quería era que nosotras, las mujeres santas, las mujeres hijas de Dios, nos adornemos de lo interno. También quería que los hombres santos tuvieran a sus esposas en santidad y honor. Pero los hombres santos sucumbieron a lo mundano y eligieron mujeres de entre todas, siendo que Dios ya había dado un consejo, que lo encontramos en el libro Consejos para la Iglesia, capítulo 18, que dice la elección de esposo o de esposa. Y dice acá, una persona, en el primer párrafo de este capítulo dice, una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. O sea que estos hombres de Dios eligieron entre todas, infringieron un mandato del Señor. Y es que los hombres santos, los hombres de Dios, dice acá que reconocen que Dios tiene el derecho de decidir quién va a ser su cónyuge, tal como Dios eligió a Eva para Adán, a Rebeca para Isaac, y tiene para cada uno de nosotros un cónyuge. Él lo decide porque Él sabe el futuro, Él sabe a qué nos vamos a enfrentar. Y entonces Él decide una persona con quien nosotros vamos a hacer un gran equipo misionero. Los hombres de Dios infringieron esta regla que Dios había dado y se escogieron entre todas. ¿Saben? No es que las hijas de Dios no eran hermosas, todas las mujeres eran hermosas porque acababan de salir de la mano de Dios. Eran bellísimas. Pero estas mujeres, probablemente como ahora, mostraban toda la sensualidad que podían, exponían su cuerpo, toda la parte externa de ellas, hacían todo lo que podían para que todos los demás se fijen en ellas. Y entonces los hijos de Dios empezaron a mirar lo externo y le quitaron el valor a lo interno. Y entonces perdieron el favor de Dios porque se empezaron a degradar y porque sus hijos ya no eran criados en el temor de Dios. Sus hijos ya no eran criados en el conocimiento de Dios, sino que estas mujeres hermosas los criaban buscando un nombre. Dice Génesis 6, los criaban para que sean valientes y para que sean los más poderosos y tuvieran un nombre. Y entonces se fueron desapareciendo los hombres de Dios hasta que llegamos al versículo, unos pocos después de lo que leímos, que dice que solo Noé era recto en la tierra y que Noé caminó con Dios. Noé era el bisnieto de Enoc, que también caminó con Dios. Eso me llamó mucho la atención. Que él, el bisnieto, caminó con Dios, como Enoc. Pero ya el único, solo había un hombre en toda la tierra que seguía caminando con Dios. Todos los demás habían sucumbido a los encantos de las mujeres hijas de los hombres, las mujeres mundanas, las mujeres que velaban por lo externo, las mujeres que se mostraban, estas mujeres que se ataviaban en forma costosa, muy llamativa. Fíjense ustedes, qué triste es esta historia. No quedaban hombres santos después de la unión de los hombres de Dios con las hijas de los hombres. Es muy triste este relato, porque los siguientes, ustedes se fijaron que lo siguiente que Dios dice después de que ocurría esta unión, no habla de la unión de los hijos de las hijas de Dios con los hijos de los hombres.
Lo siguiente que vemos es la destrucción del mundo, el pensamiento de Dios, la decisión de quitar todo ser viviente, porque estaba todo corrompido, no solamente los hombres, sino también quita todo Dios de la tierra, las bestias, todas las plantas, todo sufre. ¿Estamos hoy viviendo ese tipo de situación? ¿Estamos hoy en esas mismas circunstancias? Por lo que veo a mi alrededor, pienso que sí. Si leo las señales que Dios ha dejado, estoy segura que sí, que si no, no estaríamos frente al fin de este mundo. Hermanos, pronto nos vamos a casa. Pronto vamos a casa. Pero antes tenemos que volver a vivir como hijos de Dios, como santas mujeres. Nadie va a ir al cielo que no viva como hijo de Dios, siendo hombre, o como una santa mujer que espera en Dios si es mujer. Dios va a llevar al cielo a personas que puedan convivir con los ángeles, que no vayan a corromper el cielo, porque nada malo va a entrar allá. Dios hoy nos llama a vivir como hijos de Dios y como santas mujeres. Y Dios hoy nos llama a que nos unamos, a que seamos hijos de Dios y santas mujeres y nos apartemos de lo mundano. Porque como dice Proverbios, no te juntes con la gente malhumorada, no vaya a ser que aprendas sus malos costumbres y te pongas una soga al cuello. Dios quiere que nosotros dejemos la compañía, que dejemos de lado lo mundano y nos consagremos. Por eso nos mandó a vivir al campo, hermanos. Nos mandó a vivir al campo porque Él quiere influenciarnos a través de los silenciosos ministros de la naturaleza. Él quiere enseñarnos mientras cultivamos la tierra a ser pacientes. Él quiere enseñarnos que tenemos que andar decentes y ordenados, pero que nuestro exterior solamente tiene una importancia en ese sentido, que tenemos que andar decentes y ordenados, como dice 1 Corintios 14:40. Pero que lo importante y a lo que debemos dedicar tiempo es a cultivar nuestro interior, para que sea sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo son los hombres de Dios? Génesis 18:19. Génesis 18:19 dice: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir yo sobre Abraham lo que le he prometido. En el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo Abraham en Canaán, el capítulo número 12, el último párrafo, la última oración, el último párrafo y la última oración de ese capítulo dice: el Dios del cielo habla a todo padre fiel por medio de las palabras dirigidas a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Acá la hermana White nos asegura que el Señor le habla a cada padre fiel en este versículo, en el que lo manda a que cada padre fiel mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Sobre qué cosa mandamos a nuestros hijos? Dios acá le encomienda a cada hombre, a cada padre de familia, sobre lo que él tiene que mandar a sus hijos después de sí, es en que guarden el camino de Jehová. Eso es lo que Dios está pidiéndole a cada padre. Y que Él haga justicia y juicio. Y entonces Dios lo va a prosperar. El Señor va a hacer que sea como una
estrella que brilla en el firmamento, como una estrella, como dice Daniel capítulo 12. Brillarán a perpetua eternidad. Eso es lo que Dios quiere de cada hombre. Que él sea un líder espiritual, que sea un dirigente espiritual, un sacerdote, y que guíe a su familia en el camino de Jehová. ¿Qué más le pide Dios a los hombres? ¿Qué más quiere Dios de los hombres de Dios? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y versículo 25, 28 y 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué les encomendó Dios? A los hombres suyos, a los hombres de Dios, a los hijos de Dios. ¿Qué les encomendó? Que amen a sus mujeres. ¿Saben? Este es un diálogo en el que las mujeres no tenemos que ver. Acá dice maridos. Le habla a todos los hombres casados cristianos. Maridos. Amen a sus mujeres. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, muéstrenle cada día cómo es el amor de Cristo. Hermanos, en este tiempo yo puedo ver el plan de Satanás es separar los matrimonios. Puedo dar fe de eso. El plan de Satanás es separar los matrimonios para destruir a los hijos y a cada uno de los integrantes del matrimonio. Voces de mujeres llorando de que los esposos son ásperos, de que no las aman, de que están más interesados en sus compañeras de trabajo, de que miran al costado. Los hombres de Dios, los hijos de Dios, están siendo tentados como fueron tentados los hijos de Dios antes de la primera destrucción de este mundo. Y a ellos Dios les manda, amén, a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. A ellos les dice, cuiden el cuerpo de su esposa como ustedes cuidan su cuerpo. Como Dios cuida a la iglesia. Como ustedes se acicalan, se arreglan su cuerpo, lo mantienen limpio, cuiden el cuerpo de su esposa. En Colosenses 3:18, el Señor vuelve a hablar. 3:19, el Señor vuelve a hablar a los hombres y les dice maridos de nuevo. Amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántas mujeres claman a Dios para que dé suavidad a sus esposos, para que les dé amor para tratarlas? Porque la tendencia natural es a ser áspero. Satanás trabaja con toda su influencia para poder promover en los hombres un trato áspero, hostil, abusivo con sus esposas. Estos días leí una cita de la hermana White que me sirvió mucho. Decía ahí que Satanás no puede ver, no puede leer nuestros pensamientos, pero él sabe dónde se originan y separa la entrada para poder influenciarnos y dirigir nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestras entradas? ¿Cuáles son las entradas a nuestra mente? Ya lo sabemos, hermanos. Son las avenidas del alma, los ojos, los oídos, las manos, el olfato,
labios, lo que hablamos. ¿Se acuerdan el canto de los niños? Cuidadito tus ojitos lo que ven. Cuidadito tus ojitos lo que ven, cuidadito tus oídos lo que escuchan, lo que oyen. Dios desde niños nos ha dirigido para que enseñemos o para que aprendamos desde niñitos que tenemos que cuidar las avenidas del alma. Ahora en esta generación hay un permiso ilimitado para mirar, para leer, para ver, para oír lo que Dios jamás aprobaría. Satanás se para ahí, al lado de lo que vemos, lo que oímos, y nos insinúa lo que tenemos que hacer y hace que los hombres sean ásperos, que sean desapacibles con sus esposas, desapacibles que buscan la guerra y no la paz, porque apacibles que buscan la paz. Y él está haciendo que los hombres traten a sus esposas de la manera que ellos no se tratarían nunca. Por eso acá en Efesios 5 dice que las traten como a sus propios cuerpos, que lo sustentan, que lo cuidan. En Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, el Señor nuevamente le habla a los esposos y les dice: vosotros, maridos, habitad con ellas con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente con ustedes de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Trátenlas con sabiduría, trátenlas con ciencia. ¿Ustedes saben cuál es el método científico? Con ciencia, dice, ¿no? Esta versión. Con sabiduría, dicen las versiones. Con ciencia, observen el método científico para tratar a sus esposas. El método científico empieza con una pregunta, ¿no? Y para contestarla, lo que se hace es observar, observar, y ver cómo en distintas situaciones se comporta lo que estamos observando, para poder contestarnos esa pregunta, ¿no? El Señor quiere que los esposos observen a sus esposas y aprendan cómo ellas se comportan en distintas circunstancias. Quiere que les den honor. El honor es reconocimiento. Reconocimiento como sus esposas, no como cualquier cosa. Hay una tendencia a la que Satanás está dirigiendo a todos los hombres, y es a tratar con desprecio a su esposa y a tratar con mucho aprecio a aquella que se pasó una hora arreglándose y poniéndose lo más sensual y lo más atractiva externamente posible. Y dejan de apreciar a la persona que tienen al lado, aquella que educa a los hijos, aquella que renuncia a sí misma para poder ir camino al cielo. El Señor dice que les den honor. Además dice que si no lo hacen, sus oraciones van a ser impedidas. O sea, no van a llegar a Él. Van a tener un impedimento para poder llegar a su trono. Para Dios es tan importante que los hombres traten bien a sus esposas. Puso esto aquí en la Biblia. Puso este versículo para que sepan que hay oraciones que no van a poder llegar a Él. Porque hay algo previo que hacer, que es tratar a su esposa con ciencia, con sabiduría, con honor, con reconocimiento. También les pide a los hombres, como empezamos leyendo Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5, que ellos traten a su esposa en santidad y honor, no con pasión y malos deseos, porque dice que así tratan los hijos de los hombres a sus esposas. Los que no conocen a Dios, pero los que conocen a Dios, las tratan de otra manera. En santidad y honor, porque saben que están en la presencia de los ángeles, porque saben que todo está siendo anotado.
que saben que Cristo les encomendó a sus esposas, les dijo que las traten con cuidado como ellos mismos se tratan. Esos son los hombres de Dios, los hijos de Dios. De esta manera se comportan, a esto aspiran. Este modelo tienen los hijos de Dios. Son sacerdotes de su hogar, se ocupan de guiar, de mandar a su casa que ande en el camino de Jehová. Aman a sus esposas, se sacrifican por ellas, son su fuerte auxiliador siempre. Las cuidan, les cuidan el cuerpo. No les hablan con aspereza, como dice Colosenses. Las tratan con ciencia, las estudian, ven cómo son para tratar de llegar a ellas por distintos lados, les muestran el amor de Jesús, las reconocen, las tratan con honra delante de sus compañeros de trabajo, delante de sus amigos, delante de los hijos, delante de sus padres. Estos son los hijos de Dios. Estos son los que van a poder aspirar al cielo, porque dentro, en sus vidas, están teniendo la vida de Jesús, fe de Jesús. Son hijos de Dios, Él los reconoce. 2 Corintios 7:1, el 6, lo leímos, decía que el Señor iba a recibir, dice, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ustedes se apartan de lo mundano, se apartan de lo que hacen los que no me conocen. Y el 7 dice, la segunda parte, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Y comienza el versículo diciendo, porque tenemos tales promesas. Yo lo leí al revés. O sea, ya que tenemos todas esas promesas espectaculares de ir al cielo, en un paraíso hermoso, en campos llenos de animales, de flores, con seres que siempre sonríen, que siempre están contentos, que siempre quieren ayudar, mirar esos ojos de Jesús que están llenos de amor y de más amor, y vivir conociendo otros mundos, llevar a cabo las empresas más impresionantes que alguien pudiera hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero construir un puente, que acá soy completamente incapaz de hacerlo. No sé qué sueño tienen ustedes, pero Dios quiere que pensemos en ello. Pero solo vamos a poder acceder a eso si nos santificamos, si vamos con arrepentimiento al Señor, confesando nuestras ofensas y luchamos para apartarnos de ellas, como dice Proverbios 28:13, para alcanzar misericordia. Si vamos a Jesús, le pedimos ayuda, le pedimos que Él nos limpie, le pedimos que Él nos ayude, Él nos dé fuerzas, que ponga en nosotros el querer como el hacer por su voluntad, para ser como Él quiere. Él nos ha prometido que entonces vamos a ser hijos e hijas de Él. 2 Corintios 6:18, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas. Pero hay que cumplir una condición, apartarse, salir del medio de lo mundano, no tener nada que ver con esas actitudes, con esos sueños, con esos planes, con esa forma de vida, que vamos al cielo, porque somos diplomáticos del cielo. Hermanos, ustedes y yo somos diplomáticos. Nosotros tenemos que vivir aquí representando el reino de los cielos. Nosotros tenemos que comportarnos como se comportan en el cielo. Eso es ser un embajador. No contagiarse a cómo viven los de aquí. Porque nosotros tenemos que enseñarles a ellos que hay un lugar mejor, que hay un paraíso esperándolos. Es real, que pronto vamos a estar allí. El Señor quiere que nosotras seamos mujeres santas de Dios.
¿Cómo son las mujeres santas de Dios? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3, 4, dice: el adorno de las cuales no sea exterior, con peinados ostentosos, acá dice con encrespamiento del cabello, atavío de oro y en ropas lujosas, sino en el hombre del corazón, que está encubierto en el incorruptible adorno de un espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también, dice el 5, se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. ¿Qué quiere Dios de nosotras, las mujeres? Quiere que seamos apacibles, quiere que seamos con un espíritu agradable y pacífico, no peleadoras, no enojonas, no criticonas, no dominantes, no seductoras. Fíjense lo que dice Efesios 4:31. Toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. ¿Cómo somos? Somos dadas a los gritos, a la amargura, a la ira, al enojo. Acá dice: quítense, quítense. Ustedes, quítense eso. Y acá nos dice que nosotras tenemos que ser agradables y pacíficas. Para ser mujeres santas que esperan en Dios, tenemos que trabajar para que todo eso natural deje de estar en nosotros. Y para que seamos mujeres entregadas a Dios, que vivamos vidas que honren a Dios, que sea hermoso estar con nosotras, que tengamos cortesía, modales refinados, que busquemos la paz, que no queramos ganar e imponer siempre nuestra opinión, sino que queramos estar con otros en paz, con ternura, con simpatía, con cortesía, con amor. Eso es lo que Dios espera de nosotras. Eso es lo que Él quiere. Que no nos dé vergüenza ser santas mujeres que esperan en Dios. Que no nos dé vergüenza que no estamos arregladas como la mejor. El Señor lo que quiere es un ornato interno, un adorno interno. A nosotras nos toca construir el hogar. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia construye su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Nuevamente clasifica acá en dos mujeres: la mujer sabia y la mujer necia. Equipa a la mujer sabia como la que construye y la mujer necia como la que destruye. No es que la necia quiere destruir, porque ella ama también su hogar, solo que lo hace porque con su forma de ser, ella espanta a los que están alrededor. Proverbios 27:4 dice: la ira es cruel, el enojo destructivo. ¿Con qué se destruye? El enojo. Se destruye con el enojo. Proverbios 27:4. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira. Tenemos que ser expertas en respuestas blandas. Mas la palabra áspera hace subir el furor, enfurece, a la guerra, no la paz. Y nosotras buscamos la paz. El Señor quiere que nosotras seamos agradables, pacíficas, que demos respuestas blandas, que hablemos con ternura, con cariño, que trabajemos duro, cada día, cada hora, centímetro a centímetro, como dice el capítulo 38 del Ministerio de Curación, para convertirnos en estas mujeres
dejar, para luchar contra la amargura, para ir a Jesús y pedirle que nos dé paz, que nos dé el querer como el hacer, porque esto solas no lo podemos hacer de ninguna manera. El Señor está con los brazos abiertos, nos quiere abrazar, nos quiere decir, hazlo así, hazlo así. Para eso tenemos que entregar nuestra voluntad a Él. Él no nos va a obligar, no va a obligar a nadie, aunque le encantaría, porque Él nos quiere salvar. Pero Él no lo va a hacer. Porque para no interrumpir nuestra libertad, Él le pidió a Jesús que muriera en la cruz como el peor de los pecadores. Él le pidió eso a Jesús porque no había manera que nosotros pudiéramos vivir, que pudiéramos ser libres, que pudiéramos vivir en libertad, si no era con eso. Nosotros, si queremos valorar el sacrificio de Jesús, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de vivir como Él quiere que vivamos. El Señor quiere que vivamos como hijos de Dios y como mujeres santas, sin que nos dé vergüenza, ataviarnos en forma decente, buscar en todo tiempo pulir nuestro andar, nuestro caminar, nuestro temperamento rebelde, desafiante. Jesús murió para darnos libertad. No somos esclavos del enojo, no somos esclavos de la moda, de los arreglos, del peinado que tiene que estar impecable, de la ropa cara. No somos esclavas, somos libres. Y en libertad podemos elegir ser mujeres santas que esperan en Dios. Ninguna hija de hombre va a entrar al cielo, hermanas. Ninguna. Al cielo van a entrar santas mujeres que esperan en Dios y que están sujetas a sus maridos, porque ese es el orden que Cristo estableció. En Génesis 3:16, el Señor le dijo a Eva, Él tendrá autoridad sobre ti. Lo dijo Dios, no fue Pablo, no fue Pedro, fue Dios. El Señor quiere que nosotros exhibamos un espíritu sujeto a nuestros maridos, porque Él estableció ese orden, porque si no, nosotras tendemos a pelear con nuestros maridos porque queremos mandar. Nuestros hijos, al ver que nosotras peleamos la autoridad y queremos usurpar la autoridad del padre, ellos también quieren mandar y también quieren usurpar la autoridad, y al final es un caos porque todos quieren mandar. El Señor dijo que la mejor manera, que no hay una manera más eficiente de predicar el Evangelio que una familia bien ordenada. Porque el orden es la regla del cielo. 1 Corintios 14:40, pero hágase todo con orden. Es el mejor ejemplo. Y el orden que Dios dio es que el hombre es cabeza de la casa. Él es el sacerdote y que la mujer tiene que estar sujeta a él y respetar esa autoridad. No que no puede hablar. No así, sino siendo agradable y pacífica y sujetándose como Jesús. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Como Cristo se sujeta a Dios, la esposa se tiene que sujetar al esposo. El ejemplo de Jesús que Él nos dejó es que Él oró 3 veces a su Padre para pedirle que si es posible pasara de Él esa copa. O sea, Él le planteó su punto de vista. Hasta 3 veces. Y dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y aunque ahora nos cueste y esté fuera de moda, nuestro espíritu no quiera sujetarse a eso,
sigue siendo el mismo plan el que Dios dejó para nosotras. El esposo tenga autoridad sobre nosotras. Por eso es tan importante para todos los jovencitos con quien se van a casar. A los varones, porque corren el peligro de casarse con una hija de hombre. Que sus hijos se conformen a los planes y quieran ser de renombre en el mundo. A las santas mujeres que corren el terrible riesgo, el espantoso riesgo de casarse con un hijo de hombre y luego tener que sujetarse. La sujeción tiene un límite, es hasta que no contradice lo que Dios ha dicho. Porque la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todo lo demás les va a tocar sujetarse a un hombre que no es un hijo de Dios. Qué terrible suerte corren las jovencitas cuando siguen ese camino. Les ruego a todos los jóvenes que están en edad de elegir esposo o esposa que tomen muy seriamente esta palabra del Señor que les leí en el capítulo 18 de Consejos para la Iglesia. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. ¿No? Hablando de las personas. Cada uno de ustedes es libre. Puede elegir por sí mismo. El Señor aconseja que le entreguen su voluntad, su libertad a Él, para que Él pueda elegir por ustedes, porque Él quiere que sus hogares sean maravillosos. Piensen en eso, estamos viviendo el fin, quedan muy pocos años para ir al cielo. La última oportunidad. Aquellos que elijan a alguien no creyente, aunque parezca, aunque sea una persona que está en este mismo mensaje, pero que no sea un hijo de Dios o una santa mujer, corren el riesgo de perder la vida eterna. Porque no hay más oportunidades, no quedan tiempo así como antes que decíamos, bueno, ahora es como que vivo la vida y después vuelvo. Ahora no existe esa posibilidad. Busquen. Si ustedes son santas mujeres, busquen un hijo de Dios. Y si ustedes son un hijo de Dios, busquen santas mujeres. Si no son ni hijos de Dios ni santas mujeres, ocúpense en serlo. Pídanle a Dios ayuda para hacerlo, para llegar a serlo. Si ustedes han vivido años de su matrimonio y han visto que en su matrimonio ustedes no han sido ni hijos de Dios ni santas mujeres, pídanle a Dios que los ayude para comenzar desde hoy un camino de regreso al Señor. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Por tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. El Señor está con los brazos abiertos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de volver. Nosotros tenemos que tomar la decisión de querer ser hijos de Dios, aunque los demás nos digan lo que sea, de querer ser santas mujeres, aunque esté fuera de moda. Aunque el chico más popular probablemente no me va a mirar. Porque lo que Dios quiere es que los santos, los hijos de Dios, se unan con santas mujeres. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el Señor tenía un plan maravilloso y lo tiene hoy. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Versículo 15. Malaquías capítulo 2 y versículo 15 dice, pues que ¿no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? O sea, podría haber creado un montón de hombres y mujeres. Lo hizo uno,
un hombre y una mujer que llegan a ser uno, una sola carne. ¿Y por qué uno? Continúa diciendo Malaquías 2:15. Para que procurara una simiente de Dios. El objetivo de Dios para que un hombre, un hijo de Dios, se una con una mujer santa. Que sus hijos, sus simientes, sus semillas, sus descendientes sean santos, puros, una simiente de Dios, que fueran hijos de Dios y santas mujeres. Ese era el objetivo del Señor. Y cuando nosotros infringimos la regla que Él dio, de no unirnos en yugo desigual, cuando infringimos esa regla, podemos tener hijos que sean grandes profesionales, empresarios, deportistas destacados, pero no tenemos una simiente de Dios. No proveemos al mundo de hijos de Dios y santas mujeres. Nosotros no estamos acá para cumplir los sueños del mundo. No estamos, no, Dios no nos creó para eso, aunque Él prometió darnos prosperidad, honor y riquezas. Ahora ya no tienen sentido porque ya estamos viviendo la destrucción próxima de todo eso. Dios nos creó para predicar el Evangelio y la mejor manera de hacerlo era con una familia, fuera ordenada, una familia cristiana que se rigiera por los principios divinos, que fuera cortés, amable. Recuerden el rasgo que pidió Eliezer, el siervo de Isaac, para elegir esposa. Pidió una prueba, como prueba, un rasgo de cortesía. Porque dice, comenta la hermana Guay, que en la casa de su amo, la cortesía era una forma habitual en la que se relacionaban. Dios quiere familias que sean corteses, que sean alegres, que sean valientes, que sean que distribuyan esperanza, que alimenten la fe de los demás, que abunden en amor. Ese es el tipo de familias que Dios quiere. Ese es el tipo de embajadores que Dios quiere. Son los diplomáticos que Él se granjeó con su amor. Cuando nosotros dejamos de ser esto, hermanos, nos convertimos en malos. Nos convertimos en gente mala. Porque dejamos de cumplir el propósito de Dios y solo vivimos para cumplir el propósito que Satanás le ha puesto a cada ser humano. Esa carrera enloquecida en la que viven los seres humanos ahora. Por ganar, por tener, por parecer. Dejamos de trabajar para ser los hijos de Dios. Y el Señor nos llama a volver a ser estas familias de hijos de Dios y santas mujeres, para que nuestros hijos sean una simiente de Dios y para que todos juntos podamos predicar por testimonio el último mensaje a este mundo. Dios está preparando su ejército, el que va a dar el fuerte pregón, hermanos. Y si ustedes quieren ser parte de ese ejército, pónganse a trabajar. Dios no va a obligar a nadie a ser parte de su ejército. Es voluntaria su participación allí. Este mensaje no es para todos, es para los que quieren ser parte del ejército de Dios y predicar el Evangelio a todo el mundo por testimonio. Y será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las personas. Les será testimonio porque vamos a dar un testimonio, porque nosotros vamos a vivir una vida diferente a todos los demás. Los animo, hermanos, a recordar cómo ha sido hasta ahora su vida. Si realmente cada uno de ustedes ha sido un hijo de Dios o una santa mujer, si han podido
tener, si han podido producir con la ayuda del Señor una simiente de Dios y para Dios. Si no es así, por favor, pidan perdón a Dios, porque Él está dispuesto. La puerta está abierta. Él está dispuesto a recibir a todos los que quieren ser hijos de Dios y santas mujeres. Está recibiendo familias que quieran ser parte de este tremendo ejército que va a predicar por testimonio el último mensaje de gracia para este mundo. Está condenado a la destrucción. Los invito a orar. Vamos a tener un tiempo en el que cada uno de ustedes va a orar, le va a pedir perdón a Dios por lo que Dios ponga en su corazón, y si es que ustedes están aceptando esta invitación de Dios, porque no es mía, es el Espíritu Santo el que nos invita, el que llama. Ningún ser humano tiene esa capacidad. El Espíritu Santo llama a cada uno de ustedes a ser un hijo de Dios o una santa mujer. Llama a los hijos a ser simiente de Dios, una descendencia destinada para el Señor, consagrada para Él. Durante estos minutos, este tiempo, ustedes van a recibir por voluntad de Dios, ojalá así sea, que todos quieran pedir perdón por la forma en la que ustedes han dejado de ser esos hijos de Dios o esas santas mujeres, esa simiente de Dios. Pedirle a Dios que los ayude para, a partir de hoy, comportarse como hijos de Dios de acuerdo a lo que la Biblia dice, comportarse como santas mujeres y dar la lucha. Eso significa, es una lucha campal, es una guerra. El capítulo 38 de Consejos para la Iglesia dice: la vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra no hay descanso. El esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Los animo para eso, de parte de Dios, para que vivan esas vidas de esfuerzo constante en el Señor, con la ayuda de Él, entregando su voluntad y caminando paso a paso, hora tras hora y centímetro a centímetro, dice ese mismo capítulo. Prepararse para pertenecer al ejército ganador.